torno a un modelo americano para la prescripción del ejercicio. Bien, este modelo americano se conoce como FIT. El FIT. F-I-T-T, que son los principios para la prescripción del ejercicio. ¿Qué tiene la liga de ritmo? Dos. Se cachaba el tiro. ¿Qué tema es? Juan. Dale. Bien. Modelo FIT para la prescripción del ejercicio y describe de alguna forma los componentes que debemos considerar al momento de hacer la prescripción. ¿Me siguen? Modelo FIT, componentes para la prescripción del ejercicio. Recuerden que nosotros somos prescriptores. Nosotros, en vez de recetar inflamatorios, recetamos ejercicio. ¿Okay? Y ese ejercicio tiene que ir en una dosis adecuada. Y la dosis está asociado a las magnitudes del entrenamiento. Bien. El modelo FIT es un poco más sencillo en torno a lo que, si ya recuerdan, hemos visto en Muscular Sound. Hace referencia este modelo a sus siglas, por eso se llama FIT, que cada una de sus letras en inglés corresponde a un elemento para realizar la prescripción del ejercicio. Con F es frecuencia, con I es intensidad, la primera T es tiempo y la última T es tipo. Y escribo de abajo hacia arriba. Tipo de ejercicio para lograr la performance adecuada, o decir, el rendimiento adecuado. ¿Ok? Es el modo o el ejercicio a través del cual voy a lograr el estímulo adecuado para desarrollar el objetivo del sujeto. Tiempo tiene relación con los componentes de la carga con la duración. Tiempo. ¿Ok? Ojo que el tiempo no solo se mide cronológicamente en horas, sino que también en sesiones, en semanas, en siglos, en mesociclos, en macrociclos, en etapas, fases, subfases, periodos, bloques, etc. Intensidad, que tiene obviamente relación con el carácter cualitativo del esfuerzo, que es la intensidad a grosso modo, y frecuencia, que es el número de veces que entrena por semana. ¿Por qué los americanos comienzan con frecuencia? Porque es totalmente discutible si ponemos como más importante el volumen, como más importante la intensidad, como más importante la densidad, pero la frecuencia. Es decir, si tú dejas de entrenar, pierdes todas las adaptaciones que ya ganaste anteriormente. Por lo tanto, la frecuencia cobra un sentido relevante si lo ves desde ese punto de vista. Es decir, tengo que mantener el estímulo para mantenerlo operativo al sujeto. ¿Bien? Modelo FIT. Pregunta de prueba. En pocas palabras, en muy pocas palabras, y esto lo vimos en musculación, tal vez con otra secuencia de contenido o más específica para que se dé el trabajo de estudiar y comparar el PowerPoint de esta parte y con lo que vemos hoy en Personal Trainer, como el checklist o la lista de tareas que yo tengo que hacer al momento de diseñar un programa de entrenamiento. Es decir, me siento en el computador o en mi cuaderno y qué es lo primero que tengo que hacer al momento de diseñar un programa de entrenamiento. Y eso se denomina planificar. ¿Qué es planificar? Sencillo. Dos cosas. Objetivos y cuándo logro esos objetivos. Es decir, redacción de los ejercicios, redacción de los objetivos y determinar la temporalidad de esto. Es decir, ¿cuándo los voy a hacer?
De aquí a 4 semanas mi objetivo de entrenamiento es esto. De las 4 semanas a las 8 es este entrenamiento. De las 8 a las 12 y de las 12 a las 16, etc. Según la temporalidad que ustedes determinen, según cuánto les pague personalizado. De la prescripción me salté obviamente, aquí hay harto más tareas, estoy tratando de hacer como una inducción al momento de que ustedes tengan que diseñar el programa de entrenamiento, que es la tarea con que se van a ir hoy día. Para la prescripción hay hartas cosas que hacer. Bien. Prescripción, en estricto rigor, debería comenzar con ¿qué? ¿Qué es lo que hago antes de prescribir? Evalúo. Después de evaluar, entre el hecho de decir cuál es la dosis adecuada y la evaluación, hay una acción entre medio, entre la evaluación y la prescripción, el diagnóstico. Aunque el diagnóstico no es requisito o prerequisito para la prescripción. El diagnóstico solamente te va a decir cómo está el sujeto en torno a la evaluación. Por eso algunos profes en las primeras clases hacen una evaluación diagnóstica como para saber cómo viene. ¿Okay? Y ahí podríamos seguir escribiendo acá, a lo largo, o hacia abajo. Necesario que ustedes trabajen en eso. Ejecutar. Es decir, una vez que ya determiné la dosis adecuada con el ejercicio adecuado, lo hago. Y aquí entra en la ejecución, es el saber hacer, el coaching de ustedes. Desde... ¡Ay, ropa tendía ahí! Les digo que la sala de profesores es más chico que esta sala. Así que uno se da vuelta y escucha conversaciones que de repente no quisiera escuchar. Y como dice mi abuelita, el que le quema el poncho que se lo ponga o algo así, decía, no me acuerdo. ¿Bien? Pero el coaching no solo va al tema de el estilo de vida, el coaching y todo ese rollo que tienen con el coaching, que a mí me gusta particularmente, pero hablo del coaching en la ejecución del profe, es decir, en la corrección del ejercicio. El liderazgo. No solo el liderazgo. Bien, ustedes cuando tengan la asignatura coaching van a poder ver que mi liderazgo es más bien así. Genial. Fascista. Pero los reto y le hago un cariñito, entonces como que ahí se compensa un poquito. Y le voy a hacer un cariñito para que se sientan, ya que andan con algo como esgrifados, por decirlo así. ¿Cuánto sabe? Salgan pelando. ¿Cuánto sabe? Bien. Ya, ejecutar es decir, controlar el movimiento. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho del entrenamiento funcional, es que dice controla el patrón de movimiento, o sea, corrige el patrón de movimiento y no corrijas el ejercicio. Bien, corrige el patrón de movimiento y no corrijas el ejercicio. Bien, porque hay muchos ejercicios, pero patrones de movimiento de cadera dominante es solo uno. Es decir, todo lo que involucre algo así como el peso muerto. Entonces, si corrijo el patrón de movimiento, me ahorro la corrección de un montón de ejercicios. Entonces, enseño el patrón, y después enseño el ejercicio y no tengo que volver atrás. Porque trabajé sobre la mecánica del movimiento, desde el punto de vista funcional aplicado al entrenamiento de la fuerza. Y tal. Y la evaluación. La evaluación nos vamos a concentrar en este semestre en particular. El semestre anterior nos concentramos en la RM, en este semestre nos vamos a concentrar en la frecuencia cardíaca, que ya lo estamos trabajando. Profe, cuando dice patrón, ¿se refiere a la técnica de la ejecución, a los pasos a seguir? Hay patrones de empuje, patrones de tracción, patrones de cadera dominante y patrón de rodilla dominante. Cadera dominante, todas las clases de peso muerto, o swing, o cualquier movimiento que involucre flexión-extensión de caderas. Rodilla dominante, cualquier movimiento que involucre flexión de rodilla. Patrón de empuje, cualquier movimiento que incluya separar de la línea media o acercar de la línea media. Entonces, todos los movimientos, si tú corriges el patrón de empuje, eventualmente cuando el sujeto tenga que hacer una pre de banca, va a ser sencillo, porque el patrón de movimiento lo tiene aquí. Entonces, tú entrenas el movimiento antes que la sobrecarga. Entonces, le das una vuelta al entrenamiento. O sea, hay una perspectiva.
Es una forma de vivir, un estilo de vida del entrenamiento funcional. Bien. Para la prescripción del ejercicio cardio, como se dice en la sala de máquinas, cardiovascular. Bien. Necesitamos determinar las necesidades específicas de entrenamiento cardiovascular del sujeto, y esto lo vamos a firmar con la OMS, que sale más ratito. Tenemos que conocer ciertos aspectos, las necesidades especiales y las adaptaciones que tiene el entrenamiento cardiovascular. Tenemos que orientar este entrenamiento cardiovascular hacia las necesidades del sujeto, las cuales pueden ser salud, que no es lo mismo que fitness, y rendimiento deportivo. Nosotros nos vamos a quedar acá, en personal training, y vamos a dejar planning para acá. Porque la planificación del entrenamiento está orientada al deporte. Lo que pasa es que uno lo que hace es una adaptación de la planificación del entrenamiento al fitness, solo por el hecho o solo por el afán de administrar la carga del entrenamiento y poder dosificarla para producir una adaptación al estímulo en particular. Síndrome general de adaptación, primera clase de musculación. Vamos a trabajar sobre el modelo FIT de prescripción del ejercicio. Hay que determinar los parámetros, los métodos, los medios y el costo energético, que va a ser la segunda tarea con que se van a ir en un par de semanas más. Alternativas para incrementar el gasto energético para la baja de peso, que es el objetivo de conocer el entrenamiento cardiovascular. Porque en el fitness y orientado a la salud, el entrenamiento cardio no va para desarrollar la capacidad aeróbica, va para bajar de peso. Ese es el fin. Entonces tenemos que tratar de adaptar los métodos de entrenamiento que han sido diseñados para deportistas, para una persona que busca salud o para una persona que busca potenciar el gasto energético para bajar de peso. ¿Bien? Y vamos a acoplar, que voy a generar una extensión de la clase de la unidad 1, que son métodos de entrenamiento asociados al HIIT, que no es lo mismo con una I que con dos I. High Intensity Interval Training. La principal diferencia entre un HIIT con una I y el HIIT con dos Is es que el HIIT con dos Is es más largo, son varios sets. Es decir, son 3 sets de 5 minutos con una macro pausa de 2 minutos. Entonces, Interval Intensity Training. No es Intensity Training. El Intensity Training con una I sería solamente un 20-20, por ejemplo, que es el clásico Tabata adaptado, que no es el Tabata original, porque el Tabata original es un 20-10. En el 20-20 eventualmente puede tener hasta 9 sets de 20 y eso sería todo. ¿Okay? Generalmente el más tradicional dentro del fitness o es un HIIT clásico, con un 20-20, si es que el sujeto le da para correr un 20-20 en la trotadora, o un Interval Trainer intensivo o extensivo, que aquí los parámetros están súper descritos en la bibliografía que les voy a hacer llegar. Estos son métodos de entrenamiento de la resistencia con el método, con el concepto americano, siguiendo la línea del FIT. Vamos a trabajar directamente con el colegio americano y la línea americana. ¿Bien? Tenemos bibliografía, Organización Mundial de la Salud, es decir, cuánto necesita de entrenamiento cardiovascular una persona para mantenerse sana, orientado a la salud y al fitness. Es decir, lo mínimo que el sujeto necesita hacer de actividad física, AF, para adultos, mínimo 150 minutos de actividad física a una intensidad moderada o vigorosa, y 75 minutos de actividad física vigorosa. Nadie cumple esto. Por eso estamos en Chile, son todos obesos. Miren lo que necesita un niño: 60 minutos de actividad física vigorosa a la semana. ¿Por qué vigorosa y no moderada? Porque un niño puede alcanzar intensidades mucho más altas rápidamente y bajarlas rápidamente, porque la variabilidad del ritmo cardíaco que tienen los niños hace que esto sea más fácil para ellos. ¿Ok? ¿Y cuántas horas de educación física tienen? Una. 2 horas, sí, pero son 2 horas pedagógicas, lo que se traduce administrativamente con dificultad 1 hora y media. Menos. Pasar la lista, ordenar los cabros, llegar a la sala, pasar la lista,
te quedan como 40 minutos a todo, con mucha suerte, de clase efectiva. Yo me trabajo cuando era profe, hace años atrás, de monitorearlo con frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiempo tenían de intensidades medias, moderadas e intensas? Y en la práctica no se logra porque el cambio de actividad, son muchos cambios de actividad, y como son niñitos tienes que explicar la actividad y eso te toma tiempo. Entonces se reducía a 20 minutos la intensidad vigorosa. Es decir, el niño tuvo 20 minutos corriendo vigorosamente. De hecho, hace más actividad física en el recreo. En el recreo, que esa otra consideración también podríamos hacer el estudio o más o menos calcular cuánto de actividad física vigorosa tiene durante el recreo. Ojo, actividad física y no el ejercicio físico. ¿Saben la diferencia? Sí, muy bien, pregunta de prueba. No, pero tienen que saberla, no se la voy a decir yo para que la estudien. Van a tener que diseñar 3 programas de entrenamiento, eventualmente se alcanzamos. Primer programa de entrenamiento dice así, que es el que se va a enviar de tarea. Dice, diseñar un programa de entrenamiento cardiovascular para la disminución de la masa adiposa. En pocas palabras, bajar de peso. Pero esas son las formas elegantes y técnicas de decirlo. Diseñar un programa de entrenamiento para potenciar la disminución de la masa adiposa. Ese es el primero. El segundo va a ser diseñar un programa de entrenamiento para la disminución de la masa adiposa y en déficit energético o déficit calórico. Ese es el segundo. Y el tercero está grabado de ahí, le pueden ver el video. Y el tercero va a ser diseñar un programa de entrenamiento con multicontenidos, que es el más complejo. Y vamos a ver al tiro cuáles son los contenidos que van a hacer. ¿Por qué multicontenidos? Porque allá afuera hay muchos personal trainers que pueden hacer una sesión tradicional de calentamiento, hipertrofia, vuelta a la calma y chao para la casa. Y así forever. Y de eso, el 90% son capaces de hacerlo. ¿Y ustedes no quieren ser los del 90%, no? De hecho, de ese 10% quieren ser del 5% que hace un trabajo de lead, pero para el fitness. Bien, vamos a ver cómo se logra. Eventualmente, para lograr una óptima bajada de peso, tengo que quedar constantemente en déficit calórico o déficit energético. ¿Cómo se logra eso? Tengo que restar calorías de la ingesta, es decir, estar en dieta, y a la vez subir la actividad física. En este caso no es actividad física, es ejercicio físico. Bien, para aumentar el gasto energético o el gasto calórico. Igual disminución del peso. O se utiliza la masa adiposa como combustible para bajar de peso. Esa combinación de dieta más ejercicio es muy ruda para el cliente, muy ruda. ¿Alguien ha estado de dieta de verdad? Pero hablo de dieta con que te acostáis con hambre, te despertáis con hambre y estáis todo el día con hambre. Y 2 meses, 8 semanas, porque en 4 semanas no vaya a bajar el peso suficiente. 6 meses. Como en la disminución, como técnica de disminución del gasto energético, el trote o el cardio en ayunas sirve. No, comprobado científicamente. Es falacia, mentira y solamente Falacia. no te sirve nada, no potencia el gasto energético, nada. Nada. De hecho, es peor porque hay mucha gente que no le gusta tomar desayuno temprano. Yo soy de los que me levanto 20 minutos antes para tomar desayuno. Pero no. Te voy a buscar el documento y si me acuerdo, te lo envío por DM. No. Está en la lección número 49. No. El típico mito del gimnasio. No sirve de nada. Típico mito culturista y típico mito de gimnasio. No. Mejor cerrar la boca, no hay punto.
Bien, para calcular el gasto energético vamos a trabajar sobre un contenido que ya tuvieron, que es los SMET. Entonces, tomo al sujeto, le calculo el gasto energético, calculo cuánto es la actividad física de él semanal y en base a eso diseño un programa de entrenamiento agregándole más ejercicio físico, lo que a la suma después de 4 semanas genero como una estrategia para potenciar la disminución de peso. Profe, el gasto calórico, ¿hay una cantidad de déficit calórico que sea saludable? Buena pregunta. Está claro. En el fondo, tú mantienes la ingesta calórica que él usa normalmente. Bien, sin actividad física. Bien, como el gasto energético, lo que pasa es que siempre el sujeto está sobrepasado en el tema de consumo energético. O sea, come más de lo que necesita comer. Claro. Más encima es desordenado y más encima el chileno, tradicionalmente, es cargado al completo sin carbohidratos. Las papas Y a la grasa saturada, pero más el carbohidrato que la grasa saturada. Bueno, eso cambia. Entonces, en el fondo tú lo que debes es estabilizar esa línea. Y, por lo menos, personalmente lo que hago es darle un poquito más de entrenamiento de ejercicio físico, cosa de que mantengan los índices saludables de comida, pero aumento la tasa de actividad física. O sea, tampoco tiene que No dejar de restas. comer. Sí, lo que pasa es que la bibliografía sugiere restar. Déficit, literalmente. Pero es difícil que el organismo se adapte a eso, a estar literalmente. Dormirse y despertar con hambre. Y te comí un pan diario. Un pan diario. O medio pan. Yo en un momento llegué a comer medio pan para hacer el peso. Y así, y corriendo por la mañana. Así me costó caleta bajar. Pero esto, lo que pasa es que no me administraba esto. No me daba el tiempo para administrar esto. ¿Sí? Pero la sensación del cliente es eso, que andáis con todo el día con algo y tenéis que lidiar con eso. Y eso es otro esfuerzo que el sujeto tiene que controlar y ustedes van a percibir eso en el sujeto también. ¿Bien? Este es el protocolo original para cálculo de la MAP o del VO2 max, para el cual se utiliza en deportistas. En que nosotros trabajamos un adaptado de esto. Lo dejo acá para que eventualmente, si alguno quiere aventurarse con un deportista con experiencia de entrenamiento, este es el protocolo original de la Asociación o el Colegio Americano de Ciencias de la Medicina y del Deporte. Algo así significa el ACSE. Profe, en la fórmula que salía anterior. tenía una- ¿A dónde? ¿Esa? No, ¿Esa? La de VO2 max y ml, Por minuto. Y kilogramos por minuto. pero ml, ¿qué viene siendo? Es la medida del consumo de oxígeno, el litro, mililitro. Pero esta es una fórmula para calcular el VO2. Bien, nosotros en fitness, No, esa es la duda que me había quedado. ya si tenía algún sujeto que quería entrenar con el concepto de la MAP o de VO2 max, esta es la fórmula para traspasar los datos de aquí a consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es transporte de oxígeno y el oxígeno se mide como un fluido, cada mililitro. Bien, esta diapo es importante porque trabaja sobre mi concepto favorito, que es funcional, pero desde un punto de vista distinto para lograr la funcionalidad, como trabajaron con el profesor con respecto a los pilares del entrenamiento funcional y el armado de circuitos, determinar cuándo es tracción y empuje, cambio en el centro de gravedad y rotaciones. Lo que proponen los americanos es trabajar sobre la capacidad aeróbica, la resistencia muscular, la flexibilidad y la actividad neuromuscular para que el sujeto logre una capacidad funcional en ese lugar. No en el deporte, sino aplicado al fitness y aplicado a la salud. Es decir, el sujeto necesita tener flexibilidad para que en la calle o en su trabajo o donde sea, su aparato locomotor sea funcional. ¿Me entienden? Si tiene déficit de flexibilidad y técnica de agacharse constantemente,
en su trabajo o le tocó poner piso flotante en su casa, va a terminar con un dolor de espalda que te lo encargo, porque si tiene, por ejemplo, la cadena posterior acortada, al momento de tener que hacer un alcance hacia adelante o simplemente agacharse, su pelvis está en retroversión, lo que hace que su lordosis no esté alineada y su columna torácica es rígida y se ve así. Entonces al momento de agacharse no puede ir con su pelvis en anteversión y hacer una flexión de cadera y termina haciendo una flexión de tronco. Todo eso porque el isquio está más corto de lo necesario. Y lo único que tendría que hacer sería esto. Bien, patrón de cadera dominante todo esto. Por eso la flexibilidad, los americanos mencionan que es un contenido importante para mejorar la capacidad funcional del sujeto. Necesita una capacidad aeróbica para poder subir los 4 pisos del edificio E y no llegar jadeando. ¿Quién llega jadeando? Que levante la mano. 4 pisos y llega jadeando. Pero por falta de oxígeno. Yo hablo y me canso. Por lo tanto tengo que entrenar carne. Aquí habla de resistencia muscular, que no es fuerza. Me refiero a que el músculo, el cuádriceps, no se canse haciendo las flexo-extensiones constantes que tiene que hacer para subir la escalera. Entonces se dan cuenta que le da una vuelta a la cualidad física de aeróbica o resistencia, fuerza y flexibilidad, le da una vuelta y no va apuntándose al rendimiento deportivo, sino que apunta hacia la capacidad funcional del sujeto de desenvolverse en la vida diaria. Y eso es fitness. Bien, ¿cuál es el problema del fitness? El que el problema del fitness lo ven con ojos de entrenador. Y hay que tratar de darle una alternativa. También lo pueden ver con ojos de entrenador, ¿por qué no? Pero de repente, mientras más sepan, mejor para ustedes, porque tienen mejores formas de tomar decisiones. Bien, ¿consulta con esto? Consulta porque tengo una pregunta terrible buena. Bien, va la pregunta. Ordene temporalmente en una sesión de entrenamiento los siguientes contenidos y sale esa lista. Me refiero desde el principio de la sesión del entrenamiento a la final. O sea, ordene temporalmente desde el inicio hasta el final de la sesión del entrenamiento los siguientes contenidos y sale preguntas de selección múltiple para estructurado. Está anotando ya y se la vamos a poner para la otra prueba. Y le apuesto que va a salir mala igual. Ya, ¿quién se aventura? Tienes que ordenar eso. ¿Sí? Aeróbico primero. No. ¿Viste? ¿Viste? No, malo. Tampoco. Flexibilidad. Stretching y flexibilidad. La flexibilidad. Neuromuscular, aeróbica, flexibilidad y después stretch. Pasa palabra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, 25. Tuviste un 10% correcto. Hubo una cosa que tuviste. Al final aeróbico. Primero 25%. Primero a neuromuscular, después. Primero más flexibilidad, después muscular, profe. Y después la resistencia. Profe, ¿Y después? Después flexibilidad. digo que más flexibilidad antes de muscular. 50%. Vamos. Uno para todos y todos para uno. Yo digo aeróbico. Ahí hay 10. Aquí había no sé cuánto y ahí hay 50. Flexibilidad. ¿Están anotando? Sí, pues. Flexibilidad neuromuscular, aeróbico y el segundo. Y el segundo. El segundo que me dice que 50%.
Que no cambia el 50% que dijo tu compañero. Sí, que viene siendo flexibilidad, Pista, Flexibilidad. pista, paso palabra. Pista como decía don Francisco, ahora ya está de moda el paso palabra, el comodín del público, el comodín del llamado. ¿Ya? La pista, el comodín del llamado es: la flexibilidad puede estar temporalmente incluso hasta 3 veces dentro de la sesión de entrenamiento. Y es como la frase cliché: antes, durante y después. Así que da lo mismo la temporalidad de la flexibilidad. De hecho, la flex puede estar dentro de la sesión de entrenamiento distintas veces, pero cambia el método. No es el mismo método que se utiliza al comienzo de la sesión de entrenamiento, no es el mismo método que se utiliza durante la sesión de entrenamiento, y no es el mismo método distinto a los anteriores que se utiliza al final de la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, ahora tienen que ordenar solo 3 contenidos, porque la flexibilidad puede estar temporalmente 2 a 3 veces dentro de la sesión de entrenamiento y se mantiene durante toda la periodización, durante las 52 sesiones. ¿Y el método en base a tiempo? El método, como componente de la carga, ¿haces tú la pregunta? Porque el base a tiempo va a ser diferente formas de... Principalmente se controla la intensidad con el tipo de ejercicio, y el tiempo es volumen en flexibilidad. Es decir, cuántos segundos vas a mantener la postura es volumen. Y la dificultad de movimiento o la dificultad de la técnica de la flexibilidad, porque el FNP es muy distinto al stretching tradicional. ¿Recuerdan lo que es FNP? Lo vieron en fisio. Facilitación neuroproprioceptiva, órgano tendinoso de Golgi, mecanorreceptores. Búsquelo por ahí, no tiene que tener apunte. Me quedan 25 minutos para esperarlo. En cualquier... No, ¿no? no. Ojo, pestaña oreja, que si yo lo mando a correr 5 minutos en la trotadora a modo de calentamiento, no es actividad aeróbica. Bien, es solo calentamiento. Por lo tanto, con 5 minutos o 3 minutos o incluso 10 minutos no alcanzo ni el volumen ni la intensidad adecuada para que se considere como entrenamiento aeróbico. ¿Ok? Para eso, si selecciono un HIIT, tengo que mantenerme dentro de los parámetros del HIIT. Cardio de 20 minutos para arriba. No necesariamente, eso va a depender del método de entrenamiento. Generalmente, si tú vas a la bibliografía clásica, te va a decir que tiene que ser 30 o 20 minutos mínimo de entrenamiento continuo. Una frecuencia cardíaca. Bien, con una consecuencia cardíaca de 60 al 70% de la frecuencia cardíaca. Lo que pasa es que tú, con ese método en particular, que ya lo vamos a ver cuando empiecen a diseñar la sesión de entrenamiento, que es hoy, no logras optimizar el gasto energético, que es a través de la oxidación. Pero, por ejemplo, si yo hago 20 minutos de cardio al final, ¿Ya? pero yo entreno pesa intensamente. Antes Claro, antes del o después. antes del cardio. ¿Ya? Al final. Estoy haciendo ese gasto energético igual. entreno fuerte, Si te dan la temporalidad de 1 hora para la clase de hacer hipertrofia y... ¿cuánto dijiste? ¿20 minutos de cardio? Podría ser. Ahora igual es fome correr 20 minutos de cardio después de la sesión de pierna. No, el día que Profe, y 40 minutos de bicicleta a una frecuencia cardíaca de entre 120 y 140 es aburrido, pero ¿genera oxidación de grasa? ¿Un poco? Para eso existen los HIIT. ¿tiene algún beneficio o contra el correr o hacer cardio después del día de viernes? Sí, no te la voy a poder el cardio, porque el sustrato energético que vas a utilizar después está desgastado. O sea, cuando hiciste pierna, eventualmente yo juego con esto, aquí le da pista para el orden o la secuencia de los contenidos. Si ya gastaste el fosfágeno y más encima trabajaste sobre el concepto de hipertrofia, hay un desgaste metabólico, hay un desgaste neuromuscular, hay rompimiento de proteínas contráctiles, que la suma de todas las variables anteriores va a hacer que probablemente el cardio final no sea la mejor elección.
Por lo tanto, el cardio y el día de piernas como que no juntan. Entonces hay que dejar el día de piernas, hay que dejar el cardio o el entrenamiento fuerte, aeróbico, por decirlo así, dentro de la secuencia de la semana para otro día. Se recomienda. La secuencia sería, no traje plumón. 1. Activación neuromuscular. Después del calentamiento, lógicamente, la flexibilidad dinámica. Voy con activación neuromuscular. ¿Qué es la activación neuromuscular? Podemos visto, lo van a pasar en habilitación, entrenamiento propioceptivo. Bien, el entrenamiento propioceptivo lo que hace, en grosso modo, es realizar una activación neuromuscular, es decir, activo los meganorreceptores de toda clase y hago que el movimiento se vuelva más rico neuromuscularmente, es decir, tengo una activación neuronal, literalmente. Si no domino mucho lo que es el entrenamiento propioceptivo, porque es súper ambiguo, de hecho el concepto, si lo estudian bien, puedo trabajar sobre la agilidad o incluso estabilidad de DPT. Eso sí que lo conocen. DPT más ROG, en entrenamiento funcional de la zona media, que también es un entrenamiento propioceptivo, pero para la musculatura que constituye la estabilidad de la zona media. ¿Okay? El entrenamiento propioceptivo no es solo subir un boss a un sujeto. El entrenamiento propioceptivo va a hacer que el sujeto controle una activación voluntaria de los distintos grupos musculares. También puede ser visto desde ese punto de vista. Lo que ven en habilitaciones propioceptivos como para que, como la extremidad estuvo tanto tiempo inhibida de movimiento, la activación muscular, el músculo va perdiendo esa rigidez producto del movimiento constante y necesita activar neuralmente esa musculatura. ¿Bien? Al comienzo, flexibilidad de calentamiento, activación neuromuscular, entrenamiento de la resistencia muscular, tercero. Y si me alcanza el tiempo y lo considero necesario y el sujeto está en avión como para lograr hacerlo, entrenamiento aeróbico. ¿Ah? Flexibilidad de entrada, entrenamiento neuromuscular, resistencia muscular, entrenamiento aeróbico y flexibilidad de salida. O vuelta a la calma, o work up y work down. Calentamiento, vuelta, o sea, calentamiento y vuelta a la calma. ¿Me entienden la secuencia? Cuando tengan que diseñar programas de entrenamiento con múltiples contenidos, van a tener que generar todos estos contenidos dentro de una sesión de entrenamiento. Y en 1 hora. Y con el timing. Es decir, tantos minutos de esto, tantos minutos de esto, tantos minutos de esto. ¿Ustedes creen que serían tan necesarios? ¿O lograré en una hora? Perdón. ¿Lograré en 1 hora hacer todos estos contenidos? Bueno. ¿Ah? Lo que pasa es que si ustedes, el error que hace que la sesión de entrenamiento quede muy extensa, bueno, cuando trabajáis con deportistas, sí, o trabajáis un método con pausas largas como fuerza máxima, es evidente que la sesión de entrenamiento en sí se alarga, o trabajáis cuando quieres lograr una hipertrofia evidente. Claro, porque te estáis bancando, no sé, unas 20, 25 series, lo que se debe traducir en 150, tal vez 200 repeticiones por sesión, y trabajáis 3, 4 grupos musculares, 5 grupos musculares, obviamente te va a quedar una sesión de 2 horas probablemente. ¿Bien? Pero en el fitness no es necesario. ¿Okay? Y menos si el sujeto es básico. Cuando el sujeto es básico con 10 series, ya vaya a estar logrando un volumen considerable. Yo diría que 8 series para un sujeto básico, y en esas 8 series distribuyo todos los ejercicios y estaría. Porque genera alrededor de 50, 90 repeticiones en total, dependiendo si trabajan 8, 10, 12. ¿Me siguen? ¿Bien? ¿Profe? Sí. Y por ejemplo, usted dice, si no lo alcanza el tiempo del aeróbico, yo lo puedo hacer después en una doble jornada, por ejemplo, de Claro. De hecho, se sugiere un timing de las dobles jornadas. Ahí yo te doy la respuesta. Se estila todo lo que es
velocidad, fuerza máxima, ejercicios correctivos, todo lo que tenga relación con neuromuscular en la mañana, porque estás descansado. Entonces el rendimiento a nivel neuromuscular es mejor, por decirlo así. Y con las horas de descanso para que se recupere el neural y el sistema energético vendría siendo tal vez en la tarde o en la noche el cardio. Bien, pero ojo que si quieres entrenar fuerza y resistencia simultáneamente, ahí hay que trabajar sobre el concepto de entrenamiento concurrente. Bien, el entrenamiento concurrente describe las adaptaciones fisiológicas y hormonales producto del entrenamiento de la fuerza y producto del entrenamiento de la resistencia en paralelo y cómo una se inhibe a la otra. En desmedro de la fuerza principalmente. Bien, ¿consultas de esto? Excelente. Bueno, esto sencillo es la estructura de una sesión de entrenamiento que ya la tienen ultra o archi mega conocida. Calentamiento, condicionamiento físico, vuelta a la calma y stretching de salida. Yo recomendaría que el stretching de salida, el stretching no, ellos lo llaman flex. Ojo que nosotros decimos el stretching un método de entrenamiento, pero hay varios stretching. Está el asistido, el autoasistido, el estático dinámico y por ahí se me queda uno más. Lo bueno de esta es que ofrece una temporalidad. Es decir, de 5 a 10 minutos para el calentamiento, la sesión en sí debe durar alrededor de 60 minutos, de estos los cuales debo considerar de 5 a 10 minutos. Entonces, lo que hace uno no es agregar mucho contenido dentro de la sesión de entrenamiento, es decir, no voy a hacer 15 minutos de TPT. Hago 3 minutos, pero esos 3 minutos los distribuyo en sesión por sesión. Y si sumo todos esos minutos, de la frecuencia que entrene por semana, voy a tener un mejor volumen que haciendo una sola sesión de DPT, ¿me entienden? Es decir, es mejor distribuirlo día por día que tirar solo una sesión de DPT o concentrarse mucho, porque por ejemplo el trabajo neuromuscular, el sujeto se fatiga rápido, a nivel neural. ¿Me siguen? No. Bien, ahí sí, esto considerando que siempre hay un déficit en relación a la forma de entrenar la flexibilidad, les dejo una pequeña lista de técnicas o métodos, como le decimos nosotros, de entrenamiento de la flexibilidad. ¿Cuál les recomiendo temporalmente? Flexibilidad dinámica al comienzo de la sesión de entrenamiento. La particularidad de la flexibilidad dinámica, que no es movilidad articular. La flexibilidad dinámica no tiene una característica de activación de los movimientos, no de los grupos musculares. Es porque tú trabajas sobre movimientos acoplados. Por ejemplo, trabajas en una flexo-extensión de cadera con movimientos dinámicos y acoplados simultáneamente que logran también una especie de desarrollo propioceptivo. Trabajan la estabilidad dinámica. Es reconocida por algunos autores como flexibilidad funcional. Tiene una serie de beneficios y podríamos seguir hablando. Como es de tiempos cortos, es decir, no vas a estar más de 6 a 8 segundos en una posición en particular, no interviene en la capacidad electromecánica del músculo cuando se utiliza al comienzo de la sesión de entrenamiento. Bien. Y para finalizar la sesión de entrenamiento, el stretching clásico, que es el de 10 a 20 segundos en una posición en particular, para aumentar el rango, la longitud del músculo, y eso hace que se mejore el rango de movimiento. ¿El entrenamiento dinámico ayuda a mejorar la fuerza del No he leído nada al respecto.
sí optimiza el rango óptimo de movimiento. En el libro de David Marchand ¿Ya? sale eso de que el entrenamiento dinámico iba... Tráigalo en la página que corresponde y lo leemos. No he tenido la oportunidad, tengo el libro en digital impreso, lo tengo digital, o sea, impreso. ¿Le puedo sacar la foto? Dale, perfecto. Lo tengo impreso de hace como 2 años y no me he sentado a leerlo. Solo una consulta, cuando uno va a trabajar en un rango de fuerza, es necesario antes de trabajar con carga, activar primero las fibras. Buena pregunta. ¿Cómo se hace eso? Ya, pero eso no es materia de mi asignatura, si queréis lo vemos después. Vamos directamente a lo que es prescripción del ejercicio cardiovascular. Usted puede cortar y pegar la dirección HTML del PowerPoint, yo la tengo linkeada al documento. Y ese documento se llama La sorprendente historia de la frecuencia cardíaca, de la ecuación de frecuencia cardíaca máxima teórica de 220 metros de edad. Este documento es del 2002, probablemente si buscamos un documento de características similares con la actualidad va a tener más fórmulas. ¿A qué voy yo con esto? Que hoy en día la ecuación para calcular frecuencia máxima teórica de 220 metros de edad está out. Chao. Desde Tanaka para adelante. Y Tanaka está por ahí, creo que es del 2009. Ahí está, esa lista. Esa lista cortita. Ahí está. Es una revisión de todas las fórmulas asociadas a la determinación de la frecuencia máxima teórica. Y Tanaka. Habría que ver, si dice 11 es el paper, y ustedes buscan en la bibliografía y encuentran el documento original de Tanaka. Lo bueno de Tanaka es que para hombres y mujeres, el 220 es solamente para hombres, y ahí está la fórmula. ¿Profe ya averiguó qué significa la? No, porque no lo leí. ¿Y usted lo leyó? La próxima semana lo va a traer. ¿Ya? Seguimos con el Power. Y estas se las presenté ya. Con usted voy un poquito adelantado, pero hoy día nos vamos con el trabajo. Con esta cuadro o tabla técnicamente, lo que busco es solo determinar la zona de entrenamiento. Bien, la zona de entrenamiento en relación a la intensidad y en relación al volumen. Intensidad y tiempo. En minutos, si dice tiempo en minutos, es siempre volumen la mayoría de las veces. ¿Sigue? Tiene un componente de frecuencia de entrenamiento, es decir, te dice el número de semanas que yo debería entrenar. ¿Cuántas veces por semana debería entrenar según la Organización Mundial de la Salud para que se mantenga sano? 3. Corazón sano. ¿Cuántos minutos de actividad física debería tener? 75 en niños, 150, 180 en adultos. Y aquí tenemos 60. Por sesión. Y si esto lo multiplico por 2 o por 3, ya tengo lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud para que el sujeto de actividad física, para que se mantenga sano. Por lo tanto, ¿cuál sería la zona de entrenamiento para un sujeto sano? Esta. Es decir, el sujeto tiene que trabajar entre un 50 y un 60% de la frecuencia máxima teórica calculado con Tanaka o Inbar. ¿Bien? Del resultado de la fórmula de Tanaka o de Inbar, a ese resultado, que es el 100, le calculo el 50 y el 60. Y durante los 20 minutos de actividad física moderada, diría yo, o ejercicio físico en este caso porque es periodizado, esa es la diferencia entre actividad física y ejercicio, le voy a decir que se mantenga con un mínimo de 50% de su frecuencia cardíaca y un máximo de 60%. Si el sujeto baja de este parámetro, tengo que decirle que acelere.
Si el sujeto sube de este parámetro, tengo que decirle bajarle. ¿Cómo controlo eso? Con la velocidad de la trotadora o la velocidad de la bicicleta o la velocidad de la elíptica. Entonces ustedes tienen que hacer un cruce entre la frecuencia cardíaca y la velocidad de carrera, que entre ustedes la tienen. Es decir, cuando analicemos hoy día también tenemos que analizar eso, en qué momento logró la frecuencia cardíaca máxima y a qué velocidad. Es decir, el sujeto debería correr a cierta velocidad, con cierta frecuencia, para mantenerse aquí en este caso. Acá o acá. Que sería ya literalmente entrenamiento. Aquí es continuo, ojo. Con ese volumen y con esa intensidad es evidente que es un continuo. Por lo tanto, el sujeto, como dijimos en algún comienzo, debería estar trotando, o en este caso dice caminata aeróbica de bajo impacto durante 20 minutos en esta frecuencia. ¿Me siguen? Y eso para una persona, dame un segundito nomás, y eso para una persona se consideraría como entrenamiento para mantenerlo sano, corazón sano. ¿Sí? Yo no tengo un medidor de frecuencia cardíaca. Al terminar el tiempo, ahí recién evalúo a través de... Sí, hay varias formas de hacerlo como más casero el tema. Pero de repente el ubicar y contar bien y tener la experiencia de ubicar la frecuencia cardíaca y de realmente presionar lo suficiente como para sentir el pulso y que no moleste al sujeto, hay que llegar a un proceso. Hoy en día estos aparatos, los monitores no son caros. La fórmula para sacar la frecuencia cardíaca que dice que se usan ahora, la única forma es hacerlo como lo hicimos la semana anterior. Va a depender del perfil del sujeto. Sí, porque si es un sedentario que... Si es un sedentario tenéis que usar fórmula, porque no lo voy a llevar a la trotadora. Si es un sedentario tampoco voy a usar carbones, porque le va a tirar la frecuencia cardíaca. No la de 220 no le da. Tanaka o Astra, perdón, Tanaka o Impar. Impar es como hay la... otra fórmula que solamente... Hay más. Solamente calculador. Sí, toda la lista que te mostré ahí del documento, todas esas son fórmulas teóricas de calcular la frecuencia cardíaca máxima, desde la más antigua hasta el 2002. Si nos sale, nos sale Tanaka ahí porque es antigua, o sea, entre comillas antigua, pero Impar hoy en día es la más que se está usando más. Si una persona me dice que entrena más porque no es sedentario, ya le puedo calcular como la semana. Podría ser, va a depender de qué experiencia tiene en el entrenamiento. Pues va a decir, no, pero es que yo hago, por ejemplo, no, pues yo soy powerlifter y entreno 5 veces a la semana, pero yo me subo la escalera y yo ¿Cómo decidir eso de hacerlo? Perfil. Encuesta anamnesis. Perfil. Obvio que, por ejemplo, si un sujeto juega la pelota y es profesional, pero nunca ha hecho musculación, tenéis que tratarlo como un básico de musculación. No importa que sea elite y juegue en el equipo de primera. ¿Y ahí no lo puedo tirar a la trotadora? No, o sea, probablemente sí, pero si nunca corrió trotadora, ¿te vieron que sus compañeros, algunos como que lo que le pasaba a él, por el sí, sabía subir una trotadora? ¿cachai? Y correr entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca en trotadora, porque lo tenéis que hacer en trotadora, porque en la bicicleta no vais a alcanzar, a no ser que sea una bicicleta de esta, como las del CrossFit, que son más intensas, ¿ven? O que funcionan con aire o con agua incluso, pero la bicicleta fitness no vaya a llegar a esto, menos la elíptica. ¿Cachai? Tiene que ser corriendo. Hay que mantenerse también en el rango para no caerse, entonces genera más Bien. dificultad. A esto, ojo, tengo que agregar el método. Aquí, en este, y me aventuraría en este, vamos a trabajar el HIIT. En estos dos sería el HIIT. Y aquí, o acá en el moderado también calzaría un continuo armónico, pero, un continuo variable, pero de bajo volumen. Es porque el volumen es ese, 30 minutos máximo. Entonces tengo que buscar un continuo armónico que calce con este volumen y esa intensidad lo utilizo como parámetro. Aunque con esto ya tengo los parámetros listos. De repente no necesito método. ¿Bien?
paper, este es el full text del colegio americano, con en torno a estos describen los contenidos básicos para la prescripción de todas las cualidades físicas para que el sujeto se mantenga sano. ¿Ven? Las imágenes que están en inglés yo las sacaba acá. Bien, el navegador que ustedes utilizan por preferencia dentro de sus teléfonos, en su computador, le hace la pega de traducción, así que no necesitan hacerlo, eso necesitan aceptarlo. ¿Ok? De hecho, le voy a preguntar, ¿desea traducir siempre? Y ustedes le van a poner que no para que practiquen su inglés. Contenidos, esta clase. Bien, modelo de prescripción, modelo FIT para prescripción y zonas de entrenamiento principalmente, que es esa. Pura memoria. Pura memoria, no hay nada de aplicación porque es la regular 1. ¿Va a ser en inglés? ¿La regular 1? No.